Estamos ante un escenario cuanto menos que peculiar, ¿no? Tenemos un presidente de gobierno sometido e hipotecado a populistas, independentistas y terroristas. Y mejor no hablar de algunos de sus ministros, que mienten más que hablan y que harían un papel estelar en programas como por ejemplo el Club de la Comedia, enlazando mentira tras mentira para regocijo del público asistente. Absolutamente deplorable. Y más tratando con prófugos de la justicia de dictaduras vivas, a escondidas. El comienzo de este esperpento lo empezamos a deglutir al inicio de la presente legislatura con el actual e irreconocible Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué fue del verdadero Partido Socialista Obrero Español? De aquel que condenaba a etarras, de aquel que defendía la Constitución, de aquel que defendía la separación de poderes y de aquel que defendía al rey. Todo cargo público debe prometer o jurar por su conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de dicho cargo, lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Esto nos resulta a todos familiar, ¿verdad? Porque todos los que estamos aquí juramos y prometimos bajo estas mismas palabras. A pesar de esta obligación legal y moral, el candidato a la presidencia del Gobierno, el señor Sánchez, en su discurso el pasado 4 de enero, realizó una serie de afirmaciones abiertamente contrarias a algunos de los principios recogidos en nuestra Carta Magna. Entre otras afirmaciones, el señor Sánchez afirmó en referencia a Cataluña que hay que devolver a la política un conflicto político y retomar la única vía posible, la política, retomar la senda de la política dejando atrás la judicialización del conflicto y la deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado en buena parte a la ciudadanía catalana española. Aquí estamos viendo efectivamente la injerencia judicial, el no respetar la separación de poderes y bueno, en cuanto a la injerencia judicial tenemos el claro ejemplo del actual fiscal general del Estado. Aseguró también que la ley por sí sola tampoco basta, que la ley por sí sola tampoco basta. Yo esto no lo he escuchado en mi vida, que existe un conflicto político que tenemos que resolver y que va a crear una mesa de diálogo bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, con un presidente fantasma, porque el actual señor Torra es un presidente, no lo sé, ya no es diputado, pero es un presidente fantasma. Por cierto, unas declaraciones de esta misma mañana de un histórico del Partido Socialista Obrero Español, con mi diferencia, pero tengo que reconocer que hizo mucho por y para la democracia. Alfonso Guerra ha dicho: solo visitaría a Torra si yo fuera antropólogo, como personaje exótico del zoo. Es más, termina con una coletilla bastante acertada, desde mi punto de vista, que comparto. Por disciplina al Partido Socialista Obrero Español, sigo sin dormir por las noches desde el pacto con Podemos. Señor coherente, un auténtico socialista. Impulsar, el señor Sánchez y el PSOE tiene gracia porque se refirió a nuestro país como una España federal. Una España federal. Yo no sé si lo saben ustedes, pero la Constitución y el ordenamiento jurídico establece el sistema actual como una monarquía parlamentaria. No sé si lo saben. Lo que está claro es que el señor Sánchez y el PSOE, los pactos que han suscrito en otras formaciones políticas para garantizar que apoyarán de manera activa o pasiva su investidura, han supuesto lo siguiente: impulsar la reforma necesaria para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales. Las medidas sean sometidas, en su caso, a validación democrática a través de la consulta a la ciudadanía de Cataluña. No, vamos a entendernos bien. Aquí la soberanía nacional reside en el pueblo, en todo el pueblo, no en el pueblo catalán, sino en todo el pueblo. El pueblo andaluz no puede decidir por sí mismo, será todo el pueblo español. El pueblo catalán no puede decidir por sí mismo. La soberanía nacional lo dice claro, somos todos los españoles los que decidimos sobre todas y cada una de las partes de España. Las afirmaciones realizadas por el señor Sánchez reflejan ciertos compromisos que entran en flagrante contradicción con lo establecido en nuestra Carta Magna. Afirmaciones que, por ejemplo, vulneran de manera directa la Constitución española, la indisoluble unidad de la nación española. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y el resto de los ordenamientos jurídicos, y los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Y como dice el artículo 145, en ningún caso se admitirá la federación de comunidades autónomas. Señor Sánchez y el PSOE no pueden escudarse en las afirmaciones realizadas, son simples recursos dialécticos para contentar a aquello de cuyos votos depende el señor Sánchez para seguir siendo el inquilino de la Moncloa. Y no puede esta burda excusa porque las intervenciones de portavoces que ya han quedado aquí reflejadas de Esquerra Republicana o los batasunos en el debate de investidura han dejado claro lo siguiente. El señor Rufián, que
que se quiere sí o sí una mesa bilateral para abordar sí o sí la amnistía de los presos del proceso y la autodeterminación sí o sí. ¿Esto qué es? O la portavoz de Bildu, que la transición española fue un fraude. ¿Qué sabrá esta terrorista de la transición española, que ha supuesto un fraude según ella? O bien de esta diputada que representa a todos los españoles de Esquerra Republicana, que dice literalmente que pagamos todos los españoles, que le importa un comino la gobernabilidad de España. Pero eso no es lo peor de todo. No es lo peor de todo. Lo peor de todo es que el PSOE y el Partido Socialista, y el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, guardaron silencio y no defendieron de manera inequívoca a su majestad el rey. No defendieron a nuestro Estado de Derecho, no defendieron a nuestra Constitución, ni defendieron a nuestra democracia. Por lo tanto, Ciudadanos contará con el voto absolutamente a favor de su moción. Muchas gracias.